Los objetivos de esta práctica son los siguientes. 1. Analizar las características del movimiento rectilíneo uniformemente variado o sus siglas MRV. 2. Definir la velocidad instantánea y la velocidad media. 3. Establecer las ecuaciones del movimiento. Laboratorio usamos materiales como lo son una pista neumática, un controlador de tiempo, sensores, materiales de conexión, cuerpo de prueba y elementos de soporte. Mecánica comprende 5 temas: estática, cinemática, dinámica, mecánica de fluido y de resistencia de materiales. La estática abarca lo que es vectores, fuerza y movimientos, equilibrios de sólidos, estructuras y mecanismos. La cinemática lo que es composición de movimientos rectilíneos, cinemática del punto, cinemática del sólido rígido y movimiento relativo. La dinámica, lo que es dinámica del punto, sistemas de partículas, rozamientos dinámicos, vibraciones mecánicas, máquinas y mecanismos y giroscopios. La mecánica de fluido abarca lo que es hidrodinámica y la hidroestática. Y por último, la resistencia de materiales, que comprende lo que es tracción, compresión, cortadura, flexión de vigas, torsión y pandeo. El movimiento rectilíneo uniformemente variado menciona que la rapidez del móvil no es constante, sino más bien aumenta o disminuye. En este tipo de movimiento rectilíneo existen dos velocidades, la cual es la velocidad media, que es la distancia recorrida entre el tiempo empleado, y la velocidad instantánea, la cual es la velocidad media en un intervalo de tiempo corto. Además comprende de una aceleración, la cual es de una magnitud vectorial, siendo así la variación de las velocidades sobre la variación de tiempo. Las transformaciones de unidades de la aceleración en este caso van a ser los tiempos elevado al cuadrado. La interpretación de unidades de aceleración nos menciona que cuando el signo es positivo la velocidad aumenta, cuando el signo es negativo esta disminuye. Las unidades de la aceleración son la unidad de la rapidez entre la unidad de tiempo. Y por último, puede ser uniformemente acelerado cuando la rapidez aumenta o retardado cuando ésta disminuye. Dicho así, el movimiento rectilíneo uniformemente variado consta de 5 fórmulas, las cuales nos van a permitir desarrollar lo que son distancias, velocidades, tiempo, aceleración, dependiendo a la necesidad. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a FISLab con nuestro usuario y contraseña, colocarnos en cinemática y dar clic en MRV. Una vez estando dentro nos colocamos en práctica. Una vez dentro de la práctica, lo que tenemos que hacer es resetear el contador y verificar que las pantallas marquen 0. Luego dejar en libertad el cuerpo de prueba. Registrar en la tabla 1 los tiempos que aparecen en el contador y correspondientes a las posiciones de cada sensor y los valores anotar en forma vertical. Y por último, repetimos este procedimiento por 2 ocasiones. Registro de datos, tabla 1, velocidades instantáneas. Como longitud tenemos 0,10. En el tiempo 1 tenemos 0,339, 0,224, 0,150, 0,150. En el tiempo 3 tenemos 0,356, 0,229, 0,173 y 0,150. En el tiempo promedio tenemos 0,349, 0,231, 0,165 y 0,151. Y por último, al calcular la velocidad, que es igual a la longitud sobre el tiempo promedio, nos da un resultado de 0,28, 0,43, 0,60 y 0,66. Cómo sacar los valores de la tabla número 2. Como primer punto deberemos de sacar delta x, y para sacar delta x simplemente debemos de restar la posición final menos la posición inicial. Como ejemplo podríamos poner que 0.40 menos 0.18 nos da un valor de 0.22, siendo este último el valor de delta x. Para sacar los tiempos simplemente debemos de sacar los tiempos que nos dan en el GitLab. Así se hace con todos los ejercicios. Para sacar el tiempo promedio simplemente debemos de sumar todos los tiempos y dividirlos para 3. Para sacar el tiempo promedio al cuadrado simplemente el tiempo promedio se debe de elevar al cuadrado. Eso se hace igual con todos los ejercicios. Para el delta tiempos usamos la fórmula de tiempo inicial menos tiempo final. Tiempo inicial es 0, así que simplemente se debe de copiar el tiempo final.
Para sacar la BM usamos la fórmula de delta X sobre delta T, dándonos esto como un resultado de 0.14 en el primer ejercicio. Así se hace con todos. Para sacar la velocidad final usamos la fórmula de velocidad media por 2. Como ejemplo nos quedaría que en el primer caso es 0.27 y así se hace absolutamente con todos. Para sacar la aceleración usamos la velocidad final sobre el tiempo final. Esto dándonos como un resultado, por ejemplo, en el primer ejercicio 0.17 y esta misma fórmula se la utiliza con todos. La aceleración es constante, así que debe de ser iguales. Graficar y analizar el diagrama X respecto al tiempo promedio con los valores de la tabla 2. Se grafica en el eje de las Y la posición y en el eje de las X los tiempos. Nuestra posición 0.22, 0.62, 1.02 y 1.42. Nuestros tiempos 1.60, 2.68, 3.47 y 4.09. Se recuerda que la posición está basada en metros y los tiempos en segundos. Graficamos, realizamos nuestro análisis matemático y determinamos que la velocidad es de 0.137 metros sobre segundo y esta velocidad es constante. Como podemos ver, nuestra gráfica aumenta dependiendo del tiempo. Esto quiere decir que la posición va a ser directamente proporcional al tiempo. A mayor tiempo requerido, obtendremos una mayor posición. Graficar y analizar el diagrama X respecto al tiempo promedio elevado al cuadrado con los valores de la tabla 2. Utilizamos los mismos tiempos que se utilizó en el ejercicio anterior, pero a esto lo elevamos al cuadrado, obteniendo 2.58, 7.27, 12.05 y 16.77. Nuestras posiciones al igual van a aumentar, esto debido a que, como se mencionó anteriormente, la posición es directamente proporcional al tiempo. Si aumentamos nuestro tiempo, nuestra posición de igual manera va a aumentar. 3. Graficar y analizar el diagrama velocidad inicial en función de su tiempo promedio, utilizando la velocidad inicial de la tabla 1 y el tiempo promedio de la tabla 2. Al realizar nuestra tabla nos damos cuenta que la velocidad aumenta de acuerdo al tiempo que se obtiene debido a que la velocidad es proporcional al tiempo. Las ecuaciones del movimiento son las siguientes. Distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por tiempo. Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más menos un medio aceleración por tiempo al cuadrado. Y velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 aceleración por distancia. Como conclusiones tenemos que se analizó correctamente las características del movimiento rectilíneo uniformemente variado. También se definió correctamente la velocidad instantánea y la velocidad media. Y por último se establecieron las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente variado.